Petróleos Mexicanos aumentó sus exportaciones de petróleo crudo a Cuba. La compañía además exportó 3.6 mil barriles diarios de gasolinas y otros productos derivados del petróleo. Pemex adquiere petróleo crudo y productos derivados de sus afiliadas para enviarlos a Cuba. Señores, se está hablando muchísimo de la unificación de Cuba con México, pero mucha gente no sabe por qué razón los cubanos quieren unificar la isla que pertenezca al territorio mexicano. Le voy a contar un poco de historia. Hace años, tanto Puerto Rico como Cuba y Filipinas eran las colonias más ricas que tenía el Imperio Español y Cuba era la capital de ellas. Pero luego Estados Unidos le arrebató estas islas del Caribe y desarrollaron en Cuba una de las economías más grandes del continente por su cercanía a los puertos de la Florida. Pero luego que a los cubanos no les gustara el cobro de los impuestos y expulsaran a los estadounidenses, le pusieron bloqueo a su economía y ahora Cuba teme volver a ser colonia de Estados Unidos. Por esa razón, buscan la unificación con México, que es el país que más le da la mano. Le enviamos petróleo y combustible. Ahora bien, Cuba se unifica con México y esas son sus intenciones. La mayoría del pueblo cubano ve con buenos ojos esta unificación porque le daría la oportunidad de abrirse nuevamente al mundo. Además que en los últimos años los cubanos dejaron de irse en balsa hasta los cayos de la Florida y están aprovechando el movimiento migratorio que hay en Centroamérica y están llegando a través de México a Estados Unidos, y hay muchos de ellos que cuando ven la riqueza y el desarrollo que ha tenido México en los últimos años, y los que se fueron a Estados Unidos tienen el deseo de juntar un poco de dinero para regresarse a vivir a México. Es decir, que la mayoría de los cubanos que ya conocieron nuestro país son los que tienen la intención de votar en favor de una unificación territorial. Pero la pregunta para todos los hispanos: ¿aceptará México sumar más territorio? ¿Le gustaría a ustedes que México comience a crecer territorialmente y esto traiga la unificación con Guatemala? Cuba quiere ser el estado número 33 de México, Guatemala el número 34, y varios países de Centroamérica también tienen la intención de pertenecer a México. Es tal cual el caso de Honduras, El Salvador y otras naciones que quisieran que todo Centroamérica volviera a pertenecer a México. Además, la moneda mexicana es muy codiciada por los chinos, quienes quieren utilizarla para la compra y venta del petróleo crudo. Todo el comercio hoy en día de los combustibles hay que hacerlo utilizando la moneda de los Estados Unidos, el petrodólar. Mejor dicho, los dólares, pero convertido en petróleo. China quiere que México y Venezuela entren en el grupo de los BRIC para así utilizar la moneda de México, controlar todo el flujo energético que produce Venezuela y vendérselo al mundo, pero utilizando el superpeso mexicano. Argentina quiere utilizar la moneda de México, y Ecuador, si arregla las cosas con México y el presidente Noboa se disculpa con el gobierno mexicano, posiblemente se le permita utilizar el peso mexicano como la moneda nacional. Cuba también va a querer tener el peso mexicano. Guatemala, aunque tiene una moneda menos devaluada que la moneda mexicana, no tiene la fuerza económica que tiene México, y además podrían aprovecharse del corredor interoceánico que le queda muy cerca. El Istmo va a ser un afluente de riqueza para la gente de Guatemala. ¿Cómo se beneficiaría la economía de México y la economía de Cuba si hay una unificación territorial? No hay que dejar de lado que en Cuba hay mucha riqueza. El problema es que no pueden explotarla. Para que te hagas una idea y presta mucha atención, Estados Unidos ha descubierto mucho petróleo en el Golfo, ¿cierto? Ese petróleo ha convertido el estado de Texas en uno de los estados con el mayor desarrollo humano de Estados Unidos y en uno de los más ricos, ¿cierto? Pero ¿qué hay de México? ¿A dónde se encuentra la mayoría del petróleo que posee México y la empresa petrolera estatal Pemex? Se encuentran en el Golfo de México. ¿A dónde se encuentra el petróleo que ha descubierto Venezuela? En las aguas del Caribe que se comparten con Cuba y República Dominicana. Es decir, que los cubanos no han descubierto ni el 1% de la riqueza que podría tener el país. Debajo de las aguas del territorio cubano que le corresponden las mismas millas náuticas que hoy ha apoderado México y Estados Unidos, también le corresponden a Cuba. Es decir,
que aquí abajo puede haber mucha riqueza, mucho dinero, petróleo, gas natural, y esto le va a pertenecer a México. ¿Por qué razón Cuba no ha podido descubrir todo el petróleo que posee? Porque el gobierno no tiene dinero, ya que Estados Unidos le ha bloqueado todos los afluentes económicos y ninguna de las economías del área pueden hacer negocios con Cuba porque podrían también ser bloqueados por las empresas de Estados Unidos. Es decir, que ganando el territorio cubano, México se podría convertir en el mayor poseedor de reservas de petróleo certificada, superando las reservas que hoy tiene Venezuela. ¿Y cuáles serán los beneficios para Cuba? Van a tener una moneda estable como el peso mexicano, un pasaporte mexicano que le dará la libertad de viajar por el mundo. Además, van a tener acceso a la economía de nuestro país, donde los médicos cubanos podrán exportar los alimentos, medicinas, combustible, todo lo que necesite la isla a través de nuestro país. Pero lo más importante de todo, sin bloqueo, Cuba es una mina de oro. Cuba tiene alrededor de 11 o 12 millones de habitantes. Es una isla enorme que Estados Unidos lucharía por recuperar antes de que surja la unificación con México. Pero ¿cuál es uno de los puntos claves para entender la importancia de Cuba para México si tenemos el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo, donde van a llegar los barcos cargados de contenedores? Pues se necesita un territorio para la logística, donde los barcos puedan atracar en los puertos para que no haya una proporción de barcos flotando en el Golfo e interrumpa las exploraciones petroleras que hace México, Estados Unidos y posiblemente Cuba. Pues se podrían desarrollar plataformas desde Cuba que incluso abastecerán los barcos de combustibles y de alimento que vienen con otras mercancías en los contenedores hasta México. Es decir, que aquí se va a mover mucho dinero, México se va a enriquecer, Cuba será el mayor beneficiado porque el nivel de economía que tienen hoy va a explotar y Guatemala se va a beneficiar muchísimo si se unifica inmediatamente con México. ¿Te gustaría que los cubanos sean mexicanos? Esta es una pregunta para todos los latinos en general. ¿Creen ustedes que sería un avance sin precedentes si Cuba se unifica con México? Y lo primero que va a suceder es que ya la isla no tendrá bloqueos económicos porque al pertenecer y ser un territorio mexicano, automáticamente tiene la libertad de comprar y vender alrededor del mundo. Esto le va a traer riqueza a todas las islas de alrededor porque los cubanos no pueden comprar nada de lo que ellos producen, más bien tienen que exportarlo desde Rusia, pero ahora podrán comprárselo a sus vecinos. Es decir, que vamos a tener un desarrollo sin precedente en el Caribe. Además de los profesionales cubanos que podrán ejercer sus profesiones en otros países sin depender del régimen de los Castros. Es decir, que ahora la gente no trabajará por comida, sino que muchos cubanos comenzarán a enriquecerse en el extranjero y podrán traer su capital hasta la isla, trayendo consigo un nuevo desarrollo que vuelva a convertir a Cuba en la capital financiera del Caribe. Ahora bien, ¿creen ustedes que Cuba se va a unificar con México? ¿Están ustedes de acuerdo que esto traería beneficios para ambas naciones, aunque Estados Unidos posiblemente se oponga porque más bien ellos quisieran recuperar a Cuba nuevamente? Además, luego que Fidel Castro y su hermano Raúl expulsaran a los americanos de la isla, muchos estadounidenses perdieron sus tierras y sus negocios y Estados Unidos tiene títulos de esos territorios y las familias querrán volver a recuperarlo. O sea, que habrá que negociar con familias estadounidenses que tienen miles de hectáreas de terreno que querrán recuperar. Ahora bien, ¿aceptará México la suma de más territorio que tanto Cuba como Guatemala se conviertan en tierras mexicanas, que utilicen nuestro dinero, nuestro pasaporte y que puedan entrar y salir del país con mercancía todos los días, así como trabajar y estudiar? ¿Te gustaría a ti que México se volviera a convertir en un imperio y esto podría traer el deseo de que California y Texas pertenezcan a México nuevamente y posiblemente veamos una unificación territorial? ¿Cómo se beneficiarían nuestras economías? Pues entrelazar los proyectos, la venta de petróleo crudo, de combustible, medicina,
alimentación. Además de sumarle 12 millones de personas a la economía mexicana, un vasto territorio fértil que tiene Cuba, el cual se puede volver a producir. México tiene el dinero, tiene la tecnología, y una de las fuentes de riqueza positiva que traería la isla para México es que Cuba no tiene deuda externa, y como México fue el primer país en pagarle la deuda externa a los Estados Unidos, pues no tendríamos que asumir los gastos de los cubanos. Sin bloqueo, Cuba es una mina de oro para México. ¿Saben ustedes cuánto dinero tienen los cubanos que viven en la Florida, que llegaron hace años a los Estados Unidos y no ha podido invertir en la isla? Cuando Cuba pertenezca a México, mucho de ese dinero que hoy tienen los cubanos en Estados Unidos lo van a redirigir a la isla, y por ende mucho de ese dinero también llegará a territorio nacional mexicano, lo que quiere decir que habrá un gran desarrollo económico y el comercio va a crecer muchísimo. ¿Te gustaría a ti que los cubanos sean mexicanos? Y a los mexicanos les gustaría que tanto los cubanos como la gente de Guatemala tengan un pasaporte mexicano y que se conviertan en nuestros hermanos. Los leo en los comentarios, y no se olvide que si esta valiosa información le es de altísimo valor, conversarnos con un like, suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.